Pues lo quería hacer emocionante y casi me caigo por la rampa. La verdad es que el evento, me he dado cuenta de que hacer un evento autoproducido es muy complicado. También me he dado cuenta de que me queréis mucho porque que estéis hoy aquí con la que está cayendo, tiene mucha tela, ¿eh? Así que para mí es muy emocionante el día de hoy, significa mucho, dar respuesta a toda una trayectoria profesional y personal y como para mostrar mis emociones soy un poquito compleja y me cuesta un pelín, lo voy a leer, ¿vale? O sea, cuando leo, normalmente nunca leo nada, pero cuando leo es porque os voy a decir algo que me sale de aquí, ¿no? Y eso sí que lo necesito hacer leído. Así que me vais a disculpar, porque estas cosas no las hago normalmente y lo voy a leer. Bueno, buenos días a todas, todos y todes, quizá debería haber empezado por ahí. Gracias por estar y por darme tanto calor. Rara y rota. Así me he sentido siempre. Rara y rota. Al principio intenté normalizarme, eliminar todas las singularidades que tengo, ser una más, pero la verdad es que no funcionó. Más bien todo lo contrario, me iba peor. De hecho, mi vida empieza a tener sentido cuando me abrazo así, tal y como soy. No sé si habéis leído el libro Con los perdedores del mejor de los mundos. Ya os aviso que a nivel periodístico rompe alguna norma, ¿vale? Pero, ¿qué podemos hacer cuando no encajamos? ¿Qué hacemos cuando no encajamos? A veces no nos queda otra, ¿no? Forzar hasta que la sociedad te mire y la ley se adapte. Los perdedores. Bueno, en mi caso más bien las perdedoras. Ahí he puesto el foco. Ahí he puesto el foco. En los márgenes, hacia donde nadie mira, donde no hay respuesta, tampoco legal. Y en esos rincones, sin normativa específica o con normativa equivocada, sin jurisprudencia, pues hemos hecho, también os digo, lo que hemos podido. Y digo hemos porque yo les acompaño legalmente, pero el resultado no es solo mío, sino de nosotras. Y además, ¿sabéis qué? Siempre hemos ganado, siempre hemos ganado. Cuando les acompaño legalmente, siempre ganamos. Hemos ganado porque ellas, las mujeres con discapacidad, las madres de personas con discapacidad, las mujeres trans, las personas intersexuales, siempre han salido del despacho mejor de lo que entraban. Siempre. Y han salido así porque se han sentido escuchadas, comprendidas. Os aseguro que hemos llorado bastante porque hay casos muy complicados, pero también hemos reído. Y mucho. Y por eso siempre hemos ganado. Porque como abogada, cuando se atiende a un cliente, se puede ganar o perder. Pero cuando se atiende a una persona, os aseguro que siempre se gana. Los vídeos son maravillosos. Llegar aquí ha sido un viaje increíble. Increíblemente intenso, maravillosamente difícil, con baches de todo, también muy bonito. He llegado aquí también gracias a vosotras, en especial a Fundación Prevent. Fundación Prevent, se lo digo muchas veces en los correos, es una fundación que inserta laboralmente a personas con discapacidad. No se la conoce mucho porque es chiquitita, pero te agarra la mano de verdad. Entonces, por eso les doy unas gracias en particular y en especial, ¿no? También a Fundación Orce por prestarnos su casa, a la familia que guarda las espaldas, mamá, papá, con lo mayores que sois y la hija tan rara que os ha tocado querer. Es que de verdad. Cristina, amor, vaya parejita. La tullida y la trans. Pues eso, imparables. Son Soles, Esther, mis chicas de la sierra, esas que también están siempre y para todo. Y las abogadas. No penséis, no seáis ilusas, no penséis que todo esto sale bien por mí, que va, que va. Sin ellas nada es posible.
las de la experiencia, las que bajan a tierra, las que se ponen la toga, las de sí ángeles por ahí, pero de cara al juzgado mejor sí. Marta, María José, Virginia, María, Cristina, Enrique y Nico. Vamos, que llevamos 9 meses en funcionamiento, un embarazo y me salen 8 abogadas. No está mal, ¿no? Y no estamos llegando a todo. No estamos llegando. Están quedando llamadas, correos que no puedo atender, mucha gente fuera. Disculpadme porque honestamente no me lo esperaba. Yo no me esperaba que esto saliera así, pero iremos ampliando hasta llegar a todas. Y junto a ellas, pues quiero nombrar a la del cartel, el lema, la nota de prensa, las redes, Silvia, corazón. Qué bien, no sé dónde no la ubico, ¿dónde está Silvia? Ahí. Qué bien que alguna vez tuvieras los ojitos amarillos. Y por supuesto, y más hoy, al de las cámaras, los micros, Fernando, es una maravilla compartir este regalo de proyecto contigo. Y el videopodcast, no está en directo, pero sé que me está escuchando. Madre mía, Mabel, la que me has liado. Me la has liado porque no sé cómo se te ocurre demostrarme que el arte puede cambiar la sociedad. Y entonces, ¿qué has hecho? Pues que me has hecho desempolvar a la periodista y, lo que es peor, reconciliarme con la profesión, que yo tenía una pelea con ella de mucho cuidado. Así que ya te vale. Hoy lanzamos Indefendibles, el videopodcast de autodefensa legal para personas LGTBI y con discapacidad. ¿Y sabéis por qué? Porque la gente de a pie no sabe lo que nos pasa. No se lo imagina, no tiene ni idea, no lo sabe. Y necesitamos contárselo además de una manera que lo entiendan. Explicar qué nos pasa y por qué nos pasa. La primera temporada, 8 capítulos intensos, reivindicativos, divertidos, autoproducidos, libres, que abordan el acoso escolar en la infancia con discapacidad, la discriminación sistemática y legalmente permitida en el acceso al empleo público de personas con discapacidad severa, que además es el caso que va a intervenir hoy aquí, ese estar en tierra de nadie que sentimos las personas LGTBI con discapacidad. Pertenecemos a nada. Y cómo no, y desgraciadamente, la violencia sexual contra mujeres con discapacidad, en particular la violencia sexual contra mujeres con usuarias de comunicación aumentativa y alternativa. O también abordamos la violencia invisible de las personas intersexuales, esas que, como dice Chris Karen, son tan desconocidas que ni se las odia. La sexualidad y el aromanticismo, esos vínculos que son sanos pero que nadie entiende. Las drag king, porque el arte y la cena no solo son de los maricones, sino también de las bolleras. Y sin embargo, los espacios no están. Por ahí se nos ríe Valeria. Y cómo no, las mujeres transexuales, las que se llevan los golpes, metafóricos y literales. Especial agradecimiento a quien habéis venido ya aquí, y más con este día. Las que os habéis pedido el día en el trabajo, las que venís de otras comunidades autónomas, las que habitualmente sois ponentes y habéis venido a escuchar. Quería un evento corto y por eso solo hay 6 personas. Y encima vienen un poco medio engañadas, porque van a hablar poco. Así que muchísimas gracias y comenzamos. Vamos a comenzar con la primera mesa, una primera mesa dedicada a la violencia y la discriminación contra mujeres con discapacidad, en la que contamos con María Clarés. María, ¿puedes subir sola o necesitas ayuda? ¿Puedes? Si no, es que te busco una voluntaria ahora mismo, que mismamente puede ser Paloma, si no, así que yo la invoco y ella se levanta maravillosamente, pero puede sola, venga. Pues María Clarés es psicóloga, tiene un máster habilitante también para ser profesora, y sobre todo es una tía muy luchadora, porque lo que nos va a contar es bastante... Si te puedes colocar así un poco más que nos
o esa parte te va a costar un poco más. Aquí de frente. Sí, un poquito más de frente. Vale. Ella ha trabajado, pero alguien ha decidido, ahora no nos lo cuenta bien, que no puede trabajar, porque tiene una discapacidad severa y entonces no tiene capacidades para trabajar. Ahora la vais a escuchar, os van a sorprender sus capacidades y vamos a cuestionar por qué el sistema decide que ya no puede trabajar, ¿no? Contamos también con Mabel Lozano, que nos entrará, y ahora espero que aparezca el vídeo ahí maravilloso de Mabel Lozano. Hola, en virtual. Buenos días. Vale, ahí la tenemos. Que ha intentado salir, yo le decía, Mabel, por favor, no te nos estrelles, ¿vale? Vuelve a tu casa, la seguridad de todo, una aliada absoluta de la discapacidad, directora de cine, activista, y nos va a dar pues mucho la posición de, oye, ¿no? Una persona que trabaja y que tiene una vinculación especial en intentar mejorar la situación de la prostitución y la trata de las mujeres con fines de explotación sexual, y de repente se encuentra en que aquí aparece la discapacidad, ¿no? Y cómo eso, ¿no? ¿Qué le provoca? Nos va a contar un poco esa parte. Y cómo no, una de las grandes aliadas de la vida, digo yo ya. Fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores del Tribunal Supremo, María José Segarra Crespo, que sube, que se pone aquí a mi lado, que está siempre a mi lado. No sé. María José nos cuenta tantas cosas y sobre todo este apoyo para mí es wow. Es un placer. Muchas gracias. Y nada, pues vamos a empezar. Ya sabéis que yo en los protocolos hago un poco lo que me parece. Y aquí te conocemos todos. Y venís, que es lo mejor. Entonces, debe ser que os parece bien. Vamos a empezar con María Clares. Y María, ya lo hemos explicado, pero sobre todo yo quiero que lo cuentes tú, ¿no? Has vivido una situación de discriminación grave en el acceso al empleo público y quiero que nos cuentes con calma, tranquila, en qué ha consistido. Bueno, lo primero, buenos días a todas y a todos y gracias a que por invitarme a participar en esta mesa y en este proyecto y darle visibilidad a mi caso. Como se ha dicho aquí, yo estudié psicología, hice máster de profesorado y decidí presentarme a las oposiciones en la especialidad de orientadora. Yo solicité, hice la inscripción en 2023, me pidieron un informe de actitud que, para quien no lo sepa, a las personas con discapacidad que nos presentamos a una posición se nos pide un informe de nuestras capacidades funcionales para desempeñar las tareas de nuestro puesto de trabajo. Bueno, pues... O sea, esto es muy importante, vamos a aclararlo guay. O sea, no basta solo con aprobar la oposición, sino que tienes que demostrar que puedes hacer el puesto de trabajo con ese informe. ¿Y qué valora ese informe, María? Pues muchas veces valora tu movilidad y tu movilidad física, pero ahora voy a contar que después de estar trabajando durante 2 cursos, porque ese informe en un primer momento fue positivo y al ser positivo, bueno, pues yo no podéis imaginar cuando yo me presenté a la oposición, aprobé el examen, pero no conseguí
piezas. Y yo me acuerdo que ese mes de agosto, cuando yo recibí una vacante a curso completo, para mí fue como he cumplido un sueño de la vida, porque yo sé que para las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo es bastante complicado. Entonces yo, durante ese tiempo, pues además me di cuenta que yo podía desempeñar perfectamente mi trabajo y que muchas veces las familias me decían, es la primera vez que alguien me hace caso, o los alumnos alguna vez me han dicho, oh, me siento muy comprendido, y eso me hace que este espacio sea seguro para mí y yo me abra a contar de todo. Entonces, yo en 2025 tenía que volver a presentarme para convalidar, para conseguir la plaza, digamos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me encontré en la lista de excluidos. Y el criterio era el criterio 59, que es la capacidad funcional para desempeñar mi puesto de trabajo. Y yo imaginé que había sido el informe de artículos, pero nadie se había puesto en contacto conmigo, nadie me había evaluado y no se me había notificado en ningún momento ese dictamen de no acto. Entonces yo como abogada me ayudó a hacer un escrito de alegaciones al que de momento no han contestado. Pero es que eso no solamente implicó que yo no me pudiera presentar a la oposición, sino que implicó que me han sacado de la lista de interinos y por lo tanto me he quedado sin trabajo. Y a todo esto yo intenté hablar con el centro base. El centro base, cuando hablaba con ellos, me decían que ellos no habían emitido absolutamente nada, y ya en junio conseguí tener una reunión con la técnico de empleo, la cual no me supo dar ningún tipo de explicación, solo me dijo que se me había dictaminado no hasta conforme al certificado de discapacidad. Y yo le decía, pero ¿en qué se han basado? Y ella no fue capaz de contestarme. Y es más, cuando yo le pregunté por qué yo no tenía ese informe, ella me dijo que me lo habían enviado por correo postal. Vosotros sabéis que cuando se envía algo por correo postal te llega una notificación, pues a mí no me llegó nada. Y recuerdo que mi padre y yo le dijimos, danos el número
de certificado de joystick y no nos dio nada. Solamente nos dijo que hablábamos con correos y claro, hablamos con correos y correos me contestó que necesita el número de carta certificada, lo cual yo les envié una solicitud por registro a Centro Base para que me diera el número de solicitud. Todavía no he recibido ninguna respuesta y estamos hablando de junio. Y luego a continuación hemos pedido también el expediente completo, tampoco nos dan el expediente completo. Sí, y aparte del expediente completo, junto con Ángeles, hemos hecho 2 recursos de alzada, uno por motivo de exclusión a las oposiciones y otro por motivo de exclusión de la lista de interinos. Y a día de hoy, como dice Ángeles, estamos esperando a que nos respondan. Y claro, lógicamente necesitamos esa respuesta porque, bueno, ella quiere seguir adelante, lo cual me parece muy necesario, porque además esto no solo le pasa a María, sino en general a las personas con discapacidades más severas. Y claro, necesitamos ver qué hay en ese expediente, en qué se han basado para poder judicializarlo. Porque si no, vamos a ciegas, ¿no? Y yo te decía que yo quiero llevar esto hasta el final porque tengo que luchar por mis derechos y por mi vocación, y ya no solo por mí, sino por todos los demás que puedan venir y no les suceda lo mismo que a mí. Entonces estoy dispuesta a llegar donde sea necesario, y gracias a Ángeles y todo su apoyo he podido hacer todas las solicitudes y todo, pero es que si no tenemos una respuesta, Ángeles no puede continuar. Bueno, Y el tiempo pasa. Trataremos de presionar con la igualdad de trato y no discriminación la autoridad independiente, a ver si conseguimos el expediente completo y seguimos adelante. Aquí hay muchas de las abogadas y algunas de ellas que nos van a ayudar en tus procedimientos, no solo estoy yo, así que seguro, María, que conseguimos pelearlo por ti, porque a mí me hubiera gustado tener una orientadora educativa como tú y pelearlo por el resto. Gracias, amor. Sí, vale la pena. Bueno, pasamos con Mabel. Mabel, ¿nos escuchas bien, verdad? Sí, perfectamente. Buenos días a todas y a todos. A mí también me hubiera gustado tener una educadora como tú. A mí me hubiera gustado tenerte en mi vida también. Muchas gracias, Mabel. Es un honor compartir mesa contigo, aunque sea virtualmente. Nos falta el cálido abrazo que esta mañana no se ha producido porque la nieve, yo vivo en la sierra y me ha rodeado, pero bueno, como mi vida está unida a Ángeles desde hace ahora bastante tiempo, nos vamos a ver. Sí, además, vaya que sí. Mabel, yo lo que te quiero preguntar, claro, tú has entrado en todo lo que tiene que ver con la crueldad
pues lo voy a decir así, la crueldad de la prostitución, la crueldad de la trata, con fines de explotación sexual contra mujeres. Pero claro, de repente nuestros caminos se cruzan justamente por eso, porque yo me dirijo a ti, porque conozco a una amiga tuya feminista en un congreso y tal, y me dice, esto lo tiene que saber Mabel, esto tal, y yo me dirijo a ti y de repente te encuentras con una cosa que yo creo que no te esperabas. Y eso nos habla también, y es por ahí por donde quiero preguntarte, de la invisibilidad un poco de la violencia sexual que viven las mujeres con discapacidad, ¿no? ¿Cómo has vivido todo este proceso? ¿Qué piensas tú? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te ha despertado? En fin, cuéntanos un poco, Mabel. Claro, fíjate, y tú empezabas este speech diciendo la ciudadanía no nos mira, y es verdad, de lo que no se habla no existe. Bueno, el arte, el cine, es una de las grandes herramientas de transformación social y podemos llegar a muchas más personas y romperles el imaginario en muchos casos que tenemos con respecto a la prostitución feliz. Yo os digo que cuando Ángeles me contó la historia de Abril, un testimonio real de una mujer con una multidiscapacidad prostituida en casa por su familia, mi piel se volvió todavía más fina. Yo pensaba que lo sabía todo, que había escuchado todos los testimonios de mujeres violadas, violentadas, hasta que llegué a esta historia. Bueno, creo que es muy importante contar todo esto. Insisto, de lo que no se habla no existe. Y vosotras pensáis que todo el mundo lo sabe. A mí la historia que tú me contaste, Ángeles, yo no la conocía, no la sabía. Todavía me sigue sorprendiendo. Por eso es muy importante contarlo y también porque eso hará que la ley se adapte, como tú has dicho. Yo voy a utilizar el cine para contar una historia real de una joven con una parálisis cerebral prostituida en su casa. Mabel, tú como, ya no solo como cineasta, sino como persona, como mujer, ¿podrías haber imaginado en algún punto la vulnerabilidad, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad? Bueno, como feminista y trabajando contra la violencia que se ejerce con las mujeres, está claro que una mujer con una discapacidad es más vulnerable. Una mujer con múltiples discapacidades o con una discapacidad muy severa, pues efectivamente es mucho más vulnerable. Pero nunca imaginé hasta qué punto tan desgarrador y realmente sin que nadie lo sepa. O sea, es decir, yo creo que la ciudadanía no es consciente realmente de esta vulnerabilidad tan grande. Ángeles, yo creo que también hacemos un trabajo quizá demasiado endogámico, ¿no? Y tenemos que empezar a vocear a los jóvenes en las universidades, en los institutos, crear un pensamiento crítico. Es decir, tu historia, llevarla a todos los lugares. Tú estabas contando tu historia y a mí se me estaba rompiendo el corazón y además sentía mucha impotencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces yo creo que hay que empezar a contar esto. Yo creo que tú vas a utilizar este podcast. Todo esto es vocear. Necesitamos vocear y vocear saliendo de la endogamia, saliendo... Me encantaría veros, pero probablemente las personas que estáis ahí esta mañana estáis todos comprometidos, comprometidas, conociendo a Ángeles, seréis ese círculo de esta mujer extraordinaria, que sois tan extraordinarias como ella. Bueno, pues hay que salir de estos círculos y empezar a vocear para cambiar realmente ese pensamiento crítico y para incidir en las leyes. Totalmente de acuerdo, Mabel. Claro, por contextualizar un poco, el caso de esta mujer prostituida, el por qué no lo sabe nadie, tiene mucho que ver con que es una mujer con parálisis cerebral que utiliza, y además lo digo expresamente porque tenemos una mujer con parálisis cerebral, tenemos a Maite, ¿vale?
que Maite es la que dobla el corto de Abril, ¿vale? Entonces, por eso lo explico, ¿no? O sea, una mujer con parálisis cerebral que utiliza comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, eso hace que, al final, la gente no la entienda cuando habla. Y eso implica muchas cosas, porque al final hace que nadie, o sea, todo el mundo coja un imaginario que además quien la explota sexualmente, el proxeneta, lo utiliza, que es, esta mujer es retrasada mental. Entonces, sobre esa base, todo lo que ella podía decir estaba deslegitimado y a partir de ahí todas las violencias arriba, ¿no? La normativa tuvo que cambiar, aquí tenemos una aliada en el cambio de la normativa, ¿no? Que es María José Segarra, pero el problema es que esto, a nivel judicial, todavía estas mujeres, sí, ahora se admite que hablan, pero ¿quién paga el apoyo de quien habla? Eso no queda claro. Y sobre todo, que socialmente no tenemos en la cabeza estas realidades, y eso las expone a todo, ¿no? O sea, las cifras de mujeres con comunicación aumentativa y alternativa que son víctimas de violencia es un 71,5%. ¡Buah! Esta es la ¡Tremendo! realidad. Entonces, claro, este es un punto de decir, bueno, vamos a exponer esto socialmente. De hecho, ocupa uno de los podcasts, por supuesto, y todas las alianzas posibles, ¿no? Hay gente muy variada. Pero fíjate, Ángeles, cuando estrenamos este corto, Abril, hoy no es invierno, en el Festival de San Sebastián, en septiembre pasado, llenamos las salas y no había nadie que no saliera como, ¿cómo es posible? Esto ocurre, lo desconocemos, esto es una verdad muy silenciada, es decir, por eso es tan importante visibilizarlo. Totalmente. Y ahora te quiero hacer una última pregunta, Mabel, antes de darle paso a María José, que es, vale, ahora ya conoces esta realidad, has visto un poco además cómo se lleva a cabo la violencia, utilizando su propia discapacidad y prevaliéndose de ella, no solo lo comunicativo, que especialmente, sino también lo físico, ¿no? O sea, porque al final es una tetraparesia y también lo físico. ¿Qué cambios crees que se deberían realizar para que los abordajes tuvieran en cuenta a las mujeres con discapacidad? Lo digo porque tenemos también personas que están en la sala, que abordan específicamente la violencia sexual, que vienen de ese ámbito, ¿no? Vamos a contarles qué cosas hay que cambiar, porque es que hay personas justamente de las casas de crisis, ¿no? Entonces eso es importante. Pues yo creo, Ángeles, querida, que muchas cosas. Yo creo que lo primero hay que formar también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque son las primeras personas que llegan a las casas. Y si no entienden a estas mujeres, de repente se pueden marchar y tú las perderías como abogadas. Es decir, hay que formar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay que formar a los jueces. Los recursos. ¿Dónde llegan estas mujeres? ¿Los recursos de verdad están adaptados para ellas? Tú acabas de hablar de una mujer que necesita apoyo para comunicarse. ¿Los centros donde llegan estas mujeres, los centros residenciales, tienen ese apoyo? Te lo pregunto. ¿Tienen todos ese apoyo? Normalmente no, porque la logopedia es como que... O sea, se ha puesto el acento en la discapacidad, se ha puesto el acento en que andemos. Bueno, pues chica, no sé, pues no andamos, porque andamos con ruedas y tenemos más opciones, pero el apoyo, pero no se ha puesto el acento en la comunicación, y eso es lo que realmente nos puede hacer libres, autónomas a las personas con discapacidad. Bueno, pues el apoyo no está ahí. Absolutamente. Sí. Claro, pues entonces ten en cuenta que es transversal, es todo. Es las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los primeros que llegan al lugar, las mediadoras, los recursos. Las leyes, hay que cambiar las leyes. Entonces yo creo que hay que ir trabajando en todo. Por ejemplo, nosotros en el corto ABA, que es una menor con una discapacidad intelectual víctima de trata, conseguimos después de rodar ese corto que la asociación APRAN trabajara con el CERMI Mujeres precisamente para formar a las personas que están en esos recursos para detectar una mujer que tiene una discapacidad intelectual.
pues me lanzas un guante maravilloso, porque ahora te pediré que me pongas en contacto con APRAM para poder trabajar el que conozcan a las de comunicación aumentativa y alternativa. Que además no solo es la parálisis cerebral, es que es la parálisis cerebral, el daño cerebral, es el autismo. Hay personas que representan aquí a la Asociación de Autismo que están también presentes, es el Parkinson, es el ELA, en fin, son tantas que es que estamos dejando a muchas mujeres fuera. Yo hice un Ángeles, cálculo, tú eres una fuerza de la naturaleza. 655.000. Tú eres una fuerza de la naturaleza. Yo creo que yo me voy a poner a tu lado, llevo a tu lado ya un año y seguiré a tu lado porque creo que efectivamente estamos empezando en ese camino. Es visibilizar, vocear, esto ocurre aquí ahora, insisto, de lo que no se habla no existe. Y yo voy a poner a tu disposición ese medio que es el cine, el arte. Muchísimas gracias, Mabel. Feliz día. En fin, pues así sí que podemos llegar, Claro, María José. Alianzas. Luego tenemos la alianza de la Fiscalía de Discapacidad y ya con esto yo creo que podemos seguir avanzando. Lo he dicho ya, sé que la Ley 8/2021 dejó un poquito la comunicación de lado, pero en el momento que tuviste constancia de ello dijiste, pues vamos para adelante, y hiciste todo para revertir la situación y pusiste a la comunicación aumentativa y alternativa en todo lo que pudiste. Estaba, lo que faltaba quizá era explicarla, y ahí pues no es por nada, no os cuento nada, ella es la que nos lo cuenta. Es como un activo, es como una parte más de nuestra unidad en Fiscalía General, y Ángeles participa en toda la formación. No hay fiscal que entre en la carrera que no escuche a Ángeles contar, porque esto es lo fundamental, su experiencia en los procesos penales con las mujeres con discapacidad. Fantástico. Así que las gracias a ti, desde luego, por invitarme y por estar aquí y por pensar que podemos seguir colaborando con vosotras. Por supuesto, María José. Bueno, yo quiero preguntarte también a nivel... hay muchas veces que me lo he planteado, ¿no? O sea, yo entiendo el derecho penal, lo primero, o sea, yo soy penalista hago ejercicio del derecho penal por necesidad, no porque me guste, porque a mí me gusta el derecho civil. Así que luego tenemos aquí a las penalistas, ¿no? Tenemos a Marta, que en esto además tiene mucha experiencia en violencia sexual, que de hecho son las que al final están yendo, como he dicho, a sala, ¿no? Pero claro, yo siempre me he planteado desde la lógica, para mí el derecho debería actuar o actúa cuando todo lo demás ha fallado, ¿no? Sí. Entonces, esa parte de prevención, siempre digo, ¿por qué en la política pública no está? O sea, ¿por qué esa parte de prevención está tan dejada de la mano de Dios como si no fuera lo importante, cuando realmente si prevenimos ganamos mucho y evitamos mucho sufrimiento? Es evidente, pero la prevención, que como tú bien dices, nosotros intervenimos después, pero hay un elemento de prevención en el que podemos colaborar, que es la información. Nosotros no tenemos, o sea, la Judicatura, el Poder Judicial no tiene los recursos para prevenir, pero igual que nos pasa a nosotros, que no, para las que determinadas discapacidades permanecen invisibles porque no nos damos cuenta, no las vemos, no estamos formados para verlas y por tanto tratar de adaptarnos, pues yo creo que le pasa también a los recursos sociales también y a los poderes públicos. O sea, las políticas de prevención con respecto a la violencia sexual sobre la mujer no contemplaban a la mujer con discapacidad, con parálisis cerebral, porque lo contemplaban como un ser asexuado que lo único que tiene es que protegerla, asearla y limpiarla, ¿no? Entonces, el reconocer y el diseñar políticas de información que vayan dirigidas a la persona, porque sin eso no prevenimos, es la persona la que tiene que estar informada para primero darse cuenta que es víctima de un delito, porque lo normalizas, lo rutinizas, le pasan a las mujeres con discapacidad mayores. Pues esto viene con la edad normal, ¿no? Me toca ahora aguantar porque si no me van a ingresar en una residencia y yo tengo que aguantar el maltrato, el insulto y demás. Pues esto pasa en todos los niveles de la discapacidad y yo creo que falta orientar las políticas realmente de prevención hacia ese extremo. Y luego por nuestra parte pues tenemos que informar mejor también para que todo el mundo sepa para qué vale la justicia y para qué vale un fiscal para ti. Veo como está una compañera del público, por eso me dirijo a ella. Pues hay que hacer, hay que contar, hay que
tejer entre nosotros, dentro del, por ejemplo, es que hablo de mi casa, yo no voy a hablar del Poder Judicial porque cada uno que hable de la suya, pues nosotros interrelacionarnos, o sea, yo llevo los procesos civiles, pero también hay que hablar con los que llevan penal para que lo vean, y con los que llevan contencioso administrativo, María, porque te estaba escuchando y esto es también coordinación nuestra con los compañeros que llevan los procedimientos ante la jurisdicción contenciosa donde llegan problemas como los que tú has contado o los de la educación inclusiva. A ver, que es información de todos, pero primero de las personas que tienen la discapacidad, porque es la persona que mejor garantiza el ejercicio de los derechos es estar formada tú, para poder reclamar, para poder reivindicar como tú nos has contado. Así que yo creo que esa es la vía de la prevención, ¿no? La formación. Yo siempre lo digo y se lo digo a las familias, porque es esta idea de las personas con discapacidad muchas veces, ¿no? Y de hecho, bueno, de ahí viene la reforma tan necesaria que es que la mejor autoprotección, o sea, la mejor protección, perdón, es la autoprotección. Es decir, que a mí un papel no me protege, que a mí una tutela de esas que había antiguamente no me protege, claro. Que a mí lo que me protege verdaderamente... Es decir, no. Es decir, no, es poner límites, es conocer la realidad, igual que cualquier otra persona. Eso está claro, y ahí todavía yo creo que queda mucho trabajo. Pero me has puesto una pregunta, hay muchas personas, lamentablemente, había muchas personas con discapacidad inscritas, el día nos lo ha hecho muy difícil, de hecho... que hayan venido algunas de ellas, que veo, y veo también por detrás alguna. Ostras, es todo un... Vamos, se lo agradezco muchísimo, pero hay muchas otras que están conectadas. Y entonces hay algo que has dicho y es, le voy a pedir que explique para qué está un fiscal, porque tienes a mucha gente con discapacidad escuchándote. Y realmente hay otras preguntas que iba a hacer que igual no son tan necesarias, como que tú misma les expliques para qué está un fiscal y para qué está la Fiscalía de Discapacidad y Mayores. Bueno, parece que te hubiera pedido que me hicieras esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, no somos conscientes que uno no sabe para qué trabaja el Ministerio Fiscal, porque solo ve las películas y en las películas es el que acusa. Vale, esto nos vale. Si somos víctimas dices, hombre, qué bien, que me puede defender. Bueno, yendo un poco. Puede ser difícil ahora, sin prepararla, lanzar un paquete de estos. Os invito a todos los que nos estáis mirando a entrar en nuestra página web. Eso lo puedes mirar con tranquilidad. Hemos logrado, desde hace 2 años, tenemos un apartado que se llama Fiscalía Accesible. Creo que somos de los pocos organismos públicos que se han preocupado en hacer algo, gracias, por supuesto, no ha venido al Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que puso el dinero para que alguien nos haga unos vídeos explicativos que guionizamos mi unidad para explicar qué es el Ministerio Fiscal, cuál es nuestra función y fundamentalmente ir a problemas que nos parecían que podían interesar más a las personas con discapacidad, cómo denunciar si crees que eres víctima de un delito, pero para eso necesitamos todo un itinerario de cuándo eres víctima de un delito, porque a veces ni siquiera eres consciente de ello. Por eso no puedo decir que sea una página que encuentres la solución a todo, pero sí hay algo tan fácil como el contacta con tu fiscalía. Es que a veces uno dice, sí, el fiscal, pues sí, he visto a María José, pero ¿cuál es? Pues es que hasta en un mapa sabes dónde vivo y dónde puedo ir y cómo contactar con tu fiscalía para explicar si crees que eres víctima de un delito, si crees que eres víctima de una discriminación, y lo digo porque nos acompaña una de las fiscales de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación, que son pioneros en defender también a las personas con discapacidad en el ámbito penal, y todas las funciones del Ministerio Fiscal, que aunque no seamos promotoras, pero por ejemplo, pues si necesitas apoyo a tu capacidad jurídica, cómo te pueden ayudar la Fiscalía, intervenimos en todos los procedimientos, pero en algún caso, si te preocupa, si tú o tu familiar ves que puede necesitar apoyo a tu capacidad jurídica porque tienes problemas para tomar decisiones, porque no sabes bien manejarte con el dinero, pues nosotros podemos también ayudarte a formular ante los juzgados o a orientarte a cómo puedes, ante un notario, organizar la estructura de tu apoyo para poder tomar tus decisiones con la mayor autonomía. Bueno, con eso no explico mucho qué hace el fiscal, porque hace muchas cosas, también en lo social, también en menores, pero bueno, es un espacio donde al menos intentamos explicar y acercarnos a todos los ciudadanos, porque a fin de cuentas lo nuestro es un servicio público y cuando actuamos en la vía penal lo que hacemos es ejercer la acusación porque estimamos que hay un delito y que hay una víctima a la que tiene que ser atendida. También tenemos servicios de atención a las víctimas porque nos tenemos que especializar para atender adecuadamente y con las adaptaciones que necesite la persona y poderle explicar.
Decía Mabel, y me perdonarás, como nos conocemos mucho, Mabel y yo la he seguido siempre que puedo y asisto a sus presentaciones, no es un tema ya. En el año 2026 en el que estamos no es un tema de ley. Tenemos, como bien sabe Ángeles, porque ha sido una gran activista, está recogido ya además en el Estatuto de la Víctima, pero aunque incluso la persona con discapacidad haya cometido un delito, tiene derecho a que se le reconozca y a que se le ayude para ejercer sus derechos con plenitud e igualdad. Esto está ya en la norma, está desde la ley del 21 y se ha recogido en el Estatuto de la Víctima. Lo que tenemos, por eso decía, informar a la víctima para decir, no me estoy enterando así, necesito tener a mi lado un facilitador, un logopeda, una persona de mi confianza que me ayude a entenderle lo que usted me está preguntando. A veces si fallamos todos, si falla el fiscal que está delante, si falla el juez, si falla otros, la mejor autodefensa, porque puede fallar nuestro abogado también, que no está bien formado, no es el caso desde luego de todas las personas que estáis aquí, pero de todo hay en la viña del Señor, pues nos encontramos con que tienes que saber tú que tú tienes derecho a expresarte y a contar lo que te ha pasado, ¿no? Esas adaptaciones de procedimiento, que todavía nos queda mucho camino, necesita que las pongamos en marcha todos, que nos formemos todos, que nos pongan los recursos. Pero esto es un tema de dinero, no es un tema de leyes, es un tema de dinero, de que tengamos acceso todos los jueces, todos los fiscales, todos los abogados, la policía y los cuerpos de seguridad, que tengamos acceso a todos esos profesionales que nos pueden ayudar a esa comunicación. Porque tenemos leyes y tenemos guías. En diciembre, por ejemplo, se presentaba la guía del primer interviniente policía con persona con discapacidad. Esto es al que llamas y viene primero. Ese es el primero, como decía Mabel, que tenía que estar preparado para detectar la discapacidad y adaptar su comportamiento a lo que necesite la persona. Bueno, pues ya hay guías, ya lo que tenemos que hacer es que permeen para que lleguen a todos los puestos de la Guardia Civil, a todos los patrullas Z, y que lleguen a todos los jueces, a todos los fiscales. Eso es en lo que sí tenemos tarea todavía por hacer. Sí, pero María José, yo creo que también en alzar la voz para pedir la figura. Porque al final, o sea, sí, es una cuestión de dinero, lo sé. Sé que es una cuestión de dinero, no tanto de regulación, aunque bueno, una regulación estatal igual ayudaba. Parece que está en marcha. Pero luego, es que el problema es que si las personas van, al final, se dirigen a fuerzas y cuerpos, no tienen la figura allí, a ti te condena el procedimiento más adelante. Sí. Hay todavía juzgados, incluso estando en la Comunidad de Madrid, donde está la figura, que todavía les cuesta admitir, créeme, o sea, ha habido veces que ya he dicho, ¿qué hago? Tengo que elegir entre ponerme a la jueza de manos, o renunciar al facilitador. Sí. O sea, somos conscientes, y nos ha pasado a nosotros también en una provincia cercana a Madrid, una experiencia que no ha sido adecuada del facilitador, que no ha sentido que le hayan dejado ejercer su función de intercambio de comunicación. Vamos, por ejemplo, en Fiscalía vamos a preparar, nosotros hacemos como una formación interna, unos webinars los viernes, siempre tenemos formación, 1 hora, y vamos a dedicar uno precisamente al facilitador, porque ya más o menos empieza a saber la gente del facilitador, pero si luego no le dejas, no, mire, usted está aquí, pero no intervenga, pero no, claro, nos lo hemos cargado. Y esto que has dicho tú, pues entiendo que el abogado tenga la tesitura de decir, es que si se me pone de uñas porque me pongo a insistir en que le deje intervenir, pues va a ser peor. Creo que nos falta por entender, o sea, leemos a veces las cosas y nos falta por ver ese papel neutral, quizá el hecho de que, tal y como ha venido la figura del facilitador, que vino como inserta en una ley de enjuiciamiento civil, sin recursos, ha hecho que no nos hayamos puesto de acuerdo. Necesitamos esa regulación que nos va a abrir más caminos, pero vuelvo al tema fundamental, que es el de formación. Si yo sigo sin formación, con mis sesgos es que yo entiendo lo que es parecido a lo mío, o mi sesgo maravilloso, que es yo no tengo sesgos, que eso es genial, que ese es el mejor, ¿verdad? Con lo cual vas a ser un ceporro, que vas a ser incapaz de entender la comunicación, y seguirás pensando como Ángeles, que es que yo la miro a ella, que es la que me ha formado a mí. Ángeles es la que me contaba cómo el propio desconocimiento de las formas aumentativas, de las formas alternativas de comunicación, llevaba a pensar que como no se expresa como yo,
no tienen mi misma capacidad intelectual. Y esto sigue instaurado. Y es de nuevo un tema que solo se puede combatir, porque los sesgos solo se pueden combatir con formación y con información. Aprovecho, porque esto hay que aprovechar, aprovecho porque hay porque en tema de víctimas hay un centro de estudios jurídicos en Cataluña, va a dirigir un curso muy potente, un compañero especializado, es el nuevo coordinador de víctimas y no sé cuántas cosas más, que me ha pedido además, y creo que en este rato de hoy lo vamos a lograr precisamente para insistir en la formación de jueces y fiscales en el conocimiento directo de las experiencias nefastas de las víctimas con discapacidad. Creo que poner en contacto directamente a víctimas con discapacidad o personas que estáis en su círculo más cercano nos va a ayudar a entender muchísimo mejor. Yo creo que esa es la forma de llegar, ¿no? Además de ti, que vas a seguir con nosotros, creo que tenemos que seguir profundizando. Y en el Ministerio Fiscal hay mucha gente implicada y vamos a apoyarnos con ellos. Lo sé, María José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aprovechar el espacio. Sí. Soy como tú, en eso soy como tú. Muchísimas gracias a las dos. Vamos a pasar a la segunda mesa. Sé que va a haber el momento de que hay que microfonar, todas estas cosas, pero no os preocupéis que yo soy muy entretenida en estos procesos. Entonces... Pues voy bajando para que empiecen por mí. Bueno... hemos puesto el foco en las mujeres. Yo quería centrar la jornada claramente en dos intersecciones que me parecen fundamentales, que es por un lado la de mujeres con discapacidad, porque evidentemente tanto las tasas de discriminación como sobre todo de violencia pues hacen que sea necesario que hablemos específicamente de mujeres con discapacidad. Y por otro, quería poner el foco en una realidad absolutamente invisible, que es la de las personas LGTBI con discapacidad. Yo, además, no tiene mucho misterio, el cómo empecé yo todo esto y por qué hago todo esto, es muy fácil. Al final soy una mujer lesbiana con discapacidad. Ya está. Ahí acaba la historia y a partir de aquí dices, yo me he enfrentado a muchas cosas y tengo formación y me ha costado mucho salir adelante. ¿Qué será de otras personas en una situación más vulnerable, ¿no? Y aquí empieza todo el andamiaje, la andadura, etcétera, etcétera. Vamos a dar paso a Artemisa Martínez con Chris Karen, que nos va a hacer de modelo. Espera, no la damos paso del todo porque le falta el micrófono, pero no pasa nada. Ahora llega... Bueno, Artemisa es una mujer con discapacidad visual, pero es una mujer con discapacidad visual de estas que tienen las ideas claras, no lo siguiente. Ella es trabajadora social, ella tiene bastantes formaciones, es de estas personas que puede tener 1000 ideas y una más, en el sentido de que de repente está en el contexto de la pandemia y dice, pues yo voy a aprovechar y me hago influencer, ¿sabes? No sé. Y se pone a hacer vídeos acerca de la realidad de las mujeres LGTBI con discapacidad y bueno, con múltiples seguidores y aquí está ella, ¿no? Artemisa, además, para mí es pues ya una amiga, también tengo que decirlo, y no podía faltar en el día de hoy. Vamos a disculpar, necesitamos un sillón más, Vamos a disculpar a Jesús, que tiene una circunstancia personal hoy bastante compleja, y es por eso por lo que no ha podido venir. Además, estaba encantado de estar. Presentamos también a Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI, no solo eso, médica, psicóloga y yo creo que también una aliada en todo este camino, porque está haciendo que la Federación sea una casa y un espacio también para las personas LGTBI con discapacidad. El guión de último momento va a sustituir Cristina Karen a Jesús y luego veréis por qué. Hay una sorpresa final, con una pregunta final maravillosa, que creo que es muy necesaria abordar, ¿vale? Cristina Karen es
claro, la voy a presentar, oye, que yo tengo recursos para salir de no guión, ella es, bueno, filóloga hispánica, luego también es doctora en románicas. En románicas y es profesora de educación secundaria en un instituto. Bueno, aquí estamos ya las tres. Aquí vamos a empezar, por supuesto también me voy a cargar el protocolo, o sea, esto lo tenemos claro, ¿no? Vale. Vamos a empezar por Artemisa, ¿vale? Y Artemisa yo le voy a decir, o sea, me voy a dirigir a ella, pues de bollera tullida a bisexual a tullida, ¿no? O sea, es lo que hay. Y te voy a decir que, bueno, que cuánto nos cuesta ser visibles, ¿no? Que qué pasa, que por qué crees que esto es así en las personas LGTBI con discapacidad, muchas de ellas presentes aquí, algunas, otras conectadas. ¿Por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué no salimos de ese armario, ¿no? Las que somos visibles, porque no nos queda otra, tu hija por el tema de la miopía, ¿no? Es miopía, ¿no? Glaucoma. Ya, hombre. Y yo por aquello de la silla, que ya no me queda otra. ¿Por qué no somos visibles? ¿Qué nos pasa? A ver. Bueno, primero, gracias por haberme traído, Ángeles, que ya sabes que yo te tengo mucho cariño y estoy muy agradecida de estar aquí. ¿Y por qué no somos visibles? Porque, bueno, como decían antes, lo que no se ve no existe y a nosotras se nos ha empeñado en no vernos o en vernos de una forma muy determinada. Cuando a ti te meten en un cajón muy chiquitito en el que solo puedes ser de una manera, no te dan ese espacio para que tú te expandas y digas, mira, pues yo aparte de ser esta persona, pues también soy una persona queer, soy una persona trans, soy una persona lesbiana, soy, yo qué sé, puede ser mucho más, pero cuando tú estás en ese cajón o en ese molde tan chiquitiño en el que solo eres una persona con discapacidad, es muy difícil que te vean porque la gente tiende a entender persona con discapacidad, bueno, pues sujeto pasivo en su vida, solo está para que la cuiden, tiene unos intereses muy restringidos, no voy a poder hablar con ella, ¿no? Simplemente va a estar ahí pues para que la cuiden, para buscar a alguien a su lado, que yo esto es algo que siempre critico, y digo, siempre que os dirijáis a una persona con discapacidad, os estáis dirigiendo a ella. No vale otear por encima del hombro buscando un acompañante, porque quien nos está reclamando atención, escucha y quien tiene una demanda es ella, no la acompañante. Hay que dar esa libertad. Y cuando conseguimos romper ese cajón o ese molde tan chiquitiño y de repente nos dicen, anda, pues es verdad, esta persona puede ser más que esa persona cuidada. Puede ser trabajadora social, puede ser psicóloga, puede ser lo que ella quiera, puede ser bisexual, puede ser lesbiana, va a tener problemáticas asociadas a ello, va a tener demandas asociadas a ello y es importante que las escuchemos. Pero claro, para poder escucharlas y para poder verlas así como seres complejos, que vivimos diversas discriminaciones dependiendo de la realidad que nos ha tocado vivir, porque no va a ser la misma demanda que va a tener una chica que esté en Madrid, que tenga herramientas de accesibilidad, que se pueda mover, que pueda salir, que tenga una buena red de apoyo, que las demandas que nos va a traer una persona con discapacidad del rural, racializada y trans. Entonces, poder entender y poder ver esa persona, para poder ver esas demandas, es lo que la va a hacer visible. Pero para que esa persona pueda ser visible, la sociedad tiene que vernos y tiene que dejar de otear encima de nuestro hombro para buscar a una persona que nos dé rapidito la información muy masticada. Y claro, esa persona no está dentro de nosotras. No sabe qué estamos sintiendo, no sabe cómo lo estamos viviendo y a lo mejor no nos da, esto es muy importante también decirlo, el espacio seguro para que yo cuente como persona con discapacidad que a lo mejor me he sentido violentada, me he sentido incómoda, he vivido una situación de discriminación porque si no me creen, porque si no me están dando el espacio y no me están permitiendo hablar de esa parte de mi realidad, ¿cómo voy a expresar yo que he sufrido una situación de violencia sexual, de homofobia, de racismo, si no me han dado el espacio? Y es importante que se nos dé, y que se nos dé de una puñetera vez, la voz a nosotras. Ole. Ole. Pues mira, tenemos aquí a Jesús González Amago, que es precursor de todo lo que tiene que ver, y lo quiero nombrar y lo quiero reconocer el trabajo además, es precursor de todo lo que ha sido el avance, poquito, pero avance, que hay en materia de incluir a las personas LGTBI con discapacidad,
Pero yo, y él seguro compartirá esta impresión, cada vez que nos ponemos a organizar algo, nos faltan mujeres. O sea, los hombres, bueno, hombres con discapacidad, hombres del colectivo con discapacidad, bueno, vaya que te vaya. Cuesta, pero vaya que te vaya, pero las mujeres no. Entonces yo sé también que Artemisa en esto nos va a dar una visión muy clara de dónde están las mujeres y por qué no aparecen en los contextos LGTBI, las mujeres con discapacidad. Bueno, porque el machismo, para mucha sorpresa de mucha gente, está en todas partes. Mucha gente piensa, no, es que tiene discapacidad, no sufre machismo. Hombre, que no. Lo que pasa es que le da la manita al paternalismo y ya no es que te metan en el armario, es que te meten debajo del nórdico. Estás escondidísima. ¿Cómo no me voy a poder visibilizar si soy una niña eterna? No se nos permite ni decir quién soy ni quién dejo de ser, solo se nos ve como niñas. ¡Ay, qué mona, qué bien habla! ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¡Ay, qué mona! Y te sonríen así y dices tú, mira, ya me estás hinchando lo que vienen siendo los ovarios. Y es muy fácil, claro, identificar esa sonrisa paternalista, que las que lo hayáis vivido lo sabéis, de, ay, no sé qué dice, pero ay, qué buena, qué bien habla. Y dices, cuando te dan el foco, oye, pues estaría guay que nos escucharan. Muchas veces no pasa. Y tienes que ser, bueno, pues pelear, ¿no? Porque te escuchen y porque te den el espacio y por romper ese, ay, qué mona, qué bien habla, incomodando. Pero claro, para poder romper ese, ay, qué mona, qué bien habla, o para poder salir debajo de ese fondo del armario, te tienen que también dar apoyo y recursos y te tienen que decir, oye, cuando vamos a representar a la gente, a lo mejor en el audiovisual, por ejemplo, hay que dejar de representar la realidad de señores blancos en silla de ruedas y empezar a entender que hay mujeres con otros tipos de discapacidades que también tienen vida afectivo-sexual y que también pueden ser queer. Claro, que tú dices esto a la gente dice, oh, no me cuadra. Y claro, si yo no tengo un ejemplo, por ejemplo en el audiovisual, aunque esté mal hecho, pero es un ejemplo, ¿cómo puñetas voy a pensar cuando organizo un evento oye, a lo mejor hay que contar con esta realidad? Necesitamos que se visibilice, que se piense en ello y que si decimos, quiero representar una pluralidad, que esa pluralidad sea real. No vale poner a una persona con discapacidad y decir, nada, este señor blanco que va en silla de ruedas va a representarme a todo el colectivo. No funciona así, porque la discapacidad es muy plural, tiene muchísimas realidades, como decíamos antes, no va a vivir la misma situación una persona que viva en la ciudad, que tenga recursos, que esté en el pleno centro, que tenga una serie de apoyos que una persona que esté en el rural o que esté en una situación de exclusión social. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Te voy a hacer una repregunta no esperada, pero ya sabes cómo somos, ¿no, Artemisa? Sí, yo me voy por las ramas. Vale. Claro, has nombrado algo que para mí es capital que quede claro, que es el tema de los recursos, el punto de partida, porque muchas veces cuando se habla de discriminación interseccional en discapacidad, sí, como que se ve el eje mujer a veces, porque ya lo empezamos a visibilizar, se empieza a ver el eje, el LGTBI, estamos en ello, se empieza a ver este eje, pero hay uno que nunca se ve y es el eje clase social. Sí. Es el eje clase social, claro. Es que esa parte de dónde parto yo determina dónde puedo llegar. Ahí está. Entonces, ostras, me gustaría que compartieras eso y que nos contaras además, lo siento, es lo que hay, ¿cómo te está costando a ti, siento haber dado la chapa con el empleo, pero soy una obsesiva en esa parte, ¿cómo te está costando a ti tanto la educación, todas las barreras que te has encontrado, no hace falta que entremos en cosas oscuras, como la parte del empleo, Artemisa? Porque yo creo que eso nos va a poner un poco en el pie a luego a las que tenemos aquí a este lado. Tengo una amiga que me decía en plan broma siempre, te voy a llamarle discriminada, y dices, pues es verdad, ¿no? Yo tengo la fortuna de que he tenido recursos, pero yo vengo del rural, de ese rural que os decía antes, es decir, vengo de una familia obrera, de rural, en el que la ciudad te quedaba 30 minutos en transporte público. Siendo una persona con discapacidad, 30 minutos en transporte público es una paliza que te agota. He tenido la suerte de tener los recursos y de ser muy tozuda, como decíamos en Galicia, de pelear y pelear y pelear, pues para poder pelear un poco contra un estigma que nos llega mucho a las personas con discapacidad, que es una frase que muchas habremos oído, no va a llegar a nada. Porque claro, tiene discapacidad.
no ha tenido los apoyos, no ha tenido los recursos, no hemos profundizado en su problemática, como os decía antes. Si yo solo veo una parte de una realidad, no voy a poder entender la problemática completa. Eso nos ha pasado a muchísimas, a mí me ha pasado en el ámbito educativo. Si tú a mí no me escuchas, que por eso os insisto siempre tantísimo en que hay que escuchar, no vas a poder entenderme y es muy fácil, como decía, encasillar en un molde muy chiquitiño. No va a llegar a nada, no va a conseguir nada. Claro, que tú eso tienes que ir cargándolo, tienes que ir escuchándolo, porque te lo dicen. No te lo dicen a ti, pero lo dicen delante de ti, sin tener en cuenta cómo te sientes, sin tener en cuenta lo que tú puedas querer o dejar de querer, las aspiraciones que tengas. Entonces, cuando tú estás escuchando eso, si tú no tienes otra red de apoyo que te sostenga, eso te hunde y va a marcarte un destino que tú no has podido escoger, porque muchas veces las personas con discapacidad no tenemos derecho a escoger el camino que queremos hacer, porque alguien nos ha visto y nos ha prefijado un camino. El problema que se encontraron conmigo a la hora de prefijarme ese camino es que yo era más tozuda que otra cosa y yo dije que por mi santo moño iba a sacarme un grado, iba a llegar a la universidad, iba a sacarme una carrera y iba a estar aquí. ¿Qué pasa? Que lo conseguí, pero me costó sangre, sudor y lágrimas y yo me acuerdo el día que iba para la selectividad, le escribí a una amiga y le decía yo, tía, ¿y si no voy? Y me dijo, vamos, como no vayas, voy yo y te llevo de los pelos. Y la verdad es que tuve esa suerte. Y por mucho que fastidia a mucha gente que ahora me gira la cara para no admitir que se equivocaron, lo conseguí, yo lo conseguí. Tuve la suerte, y a mí me gusta mucho hacer matiz en esto, yo tuve la suerte de que a pesar de que desde el ámbito educativo las figuras formales que me tenían que haber apoyado no lo hicieron, o lo hicieron fatal, pero fatal, tuve la suerte de haber tenido un apoyo informal que me permitió llegar a donde estoy y ahora mucha de esa gente, yo me he cruzado con ellos y que me han dicho, ¿qué ha sido tu vida? Y yo, ay, nada, me gradué en trabajo social, así como girando la cara en plan de, Y dices, ten el valor de decir, lo siento mucho, me he equivocado contigo. No lo hay. Entonces, claro, no todo el mundo, y eso es algo que aún tenemos mucho que luchar, tiene esa suerte de haber tenido esta tozudez y de haber tenido esa red de apoyo informal que ha sostenido. Y de verdad que ahí creo que como profesionales es muy importante que tengamos figuras como a María, que antes decía que muchas alumnas se sentían identificadas y le decían gracias a ti por primera vez me siento escuchada. ¿Sabéis lo que me decía a mí mi orientadora? La señora se tiraba mucho tiempo tomando el café, a mí no me hablaba, pero a mi entorno, a mi familia de sangre le decían, no, pobrecita, es que no va a llegar a nada. Y digo yo, hombre, entre café y café le ha dado para pensar a la señora, porque a mí no me vio nunca. Y claro, no sé dónde estará esta mujer, pero a lo mejor acordándose de mí. Y claro, dices, es que, ostras, ¿qué está pasando, ¿no? En el momento en el que dices, no estoy mirando a esta persona a la cara, que por eso insisto siempre tantísimo, te estás perdiendo muchísimo. Y hay que luchar. Y yo me he encontrado que durante el grado le decía a mis profesoras, me da miedo. Yo le insistía mucho a mis profesoras con esto, digo yo, me da miedo que fuera no me dejen ejercer. Mis profesoras, unas santas pobres, me decían, ay, no, mujer, hemos avanzado muchísimo. No he podido ejercer aún. ¿Por qué será? ¿Por qué? Venga, preguntémonoslo. Ah, yo lo sé. Porque las herramientas no se adaptan. Porque no se hacen los puestos accesibles. Porque, como bien contaba María también, nos dejamos llevar por un prejuicio. Tiene discapacidad, no lo va a poder hacer. También me he encontrado profesionales que me han entrevistado y me han dicho, ay, claro, tú es que vas a poder aportar una empatía. Y yo, sí, una empatía increíble. Yo hago mucho el paripé. Yo digo que sí a todo, que yo, vamos, soy aquí increíble, maravillosa. Casualmente luego que te frena a ese eres increíble y maravillosa, que si yo no puedo adaptar la herramienta o la herramienta no se ha pensado para poder ser adaptada, no te puedo dar oportunidad. Esa pescadilla que se muerde la cola. No te quiero porque tienes discapacidad o digo, ay, pues es una persona maravillosa, pero si las herramientas no están adaptadas, en mi caso la profesión, o muchas veces te dicen, es que te tienes que desplazar hasta el culo del mundo, necesitas carnet de conducir, o es que está todo en papel, y dices, vale, siglo XXI, 2026, ¿por qué sigue todo en soporte papel? Ay, es que la administración va muy lenta, digo, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa y aquí seguimos, y es una batalla. Y yo también durante esa formación como trabajadora social me acuerdo de que yo preguntaba y decía, quiero referentes. Decía, yo quiero compañeras que estén ejerciendo y que me digan qué puñetas han hecho y cómo lo han hecho. No encontré. Por lo que sea, no encontré.
y preguntaba a profesionales de orientación y decía, oye, ¿conocéis a alguien? Y me decían, no. Y yo, muy bien. Y dije, vale, pues vamos a pelear, ¿no? Y yo siempre he intentado visibilizar un poco eso. Por desgracia, en mi caso, ha sido tener que visibilizar que no consigo que me adapten un puñetero puesto de trabajo de forma decente o que me den la oportunidad para tenerme en cuenta, para poder adaptármelo. Me ha tocado visibilizar eso y ojalá, puñetas, pues poder visibilizar cómo se ejerce, ¿no? Desde esta perspectiva que la gente tanto romantiza, pero que sí que tienen algo de razón. Tienes una empatía que una profesional que ha sido formada en discapacidad, que lo siento muchísimo por todas, se forma de una forma muy paternalista, no va a tener. Y eso es lo importante. Y es que yo no... cuando estudiaba decía yo, tío, esto es muy paternalista, no podemos ver a la persona como solo una discapacidad, hay que verla en su conjunto. Por eso siempre insisto tantísimo, es lo que os decía antes. Si yo solo veo una persona ciega, si yo solo veo una silla de ruedas, me estoy perdiendo todo lo demás de esa persona. No estoy pudiendo responder a su demanda. Si yo le digo, ay, qué bien bonita, que has llegado tú solita, a lo mejor esa persona, aunque no me lo esté diciendo, por dentro está acordándose de todos mis muertos, con razón. No va a poder abrirse qué es lo que yo necesito para contarme y para que yo pueda intervenir con ella de forma correcta, porque yo no le estoy dando la oportunidad. Y es verdad que como profesionales con discapacidad sí podemos hacer eso, porque sabemos qué es estar al otro lado de la mesa, como esa persona no escuchada, como esa persona tratada con paternalismo, como esa persona ignorada, como esa persona a la que han discriminado las administraciones y han ignorado. Pero para que podamos hacer eso y para que podamos prestar esa atención en la que se respeten sus necesidades y en la que se escuche de forma activa, hay que adaptarnos los puestos de una forma digna y hay que hacerlo ya, porque no podemos estar sin poder ejercer y fingiendo que vamos a vivir del aire para siempre, porque los recursos son finitos y la precariedad laboral nos ahoga a todas. Que la lista de la compra sube y las pensiones no. Te has quedado a gusto. Sí, gracias. Bueno, así de clarificadora es Artemisa. O sea, vamos a darle la otra parte, sí. Sí, para que se recupere. Pues. Perdón. Vamos a darle la otra parte a Paula, porque, claro, yo que estoy en los dos ámbitos, es como te das cuenta de que en el ámbito de la discapacidad, en las organizaciones de la discapacidad, la complejidad es cómo salgo del armario, ¿no? Teniendo discapacidad, cuando las estructuras, las instituciones están pensadas para ser compartidas. Entonces, claro, si yo me visibilizo, por ejemplo, como mujer lesbiana, igual tengo un conflicto con, en general, la compañera de habitación que me van a poner, porque claro, es que están pensadas por sexo, en fin, todo ese paternalismo está presente y lo hace complejo ahí. Entonces, la salida del armario de tengo discapacidad, soy LGTBI, es muy complicada, pero es que hay otra salida del armario, que es la que quiero que nos ahonde Paula, ¿no? Que es, claro, yo ahora tengo una discapacidad que no se nota, entre comillas, y soy LGTBI. Pero claro, es que si salgo del armario de la discapacidad, que es otro armario, cuando no se ve, se me van a venir una serie de estereotipos a mí encima, que es todo esto del cuidado, todo esto que nos ha contado Artemisa, y yo paso de todo esto, ¿no? Yo no quiero saber nada, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos normalmente, y quiero que nos cuentes un poco cuál ves tú que son las dificultades, ¿no? Dentro de nuestros ámbitos, de todas las entidades federadas que tiene la Federación Estatal LGTBI, de personas que tú conoces y vas conociendo cada vez más, que, ¿no? ¿Qué dificultades normalmente suelen enfrentar para salir del otro armario? Bueno, lo primero, gracias Ángeles por la invitación. Me queda poco que decir después de la intervención de Artemisa, pero es verdad que claro, la complejidad aumenta cuando conviven esos dos armarios, ¿no? Y yo creo que en el caso de los foros o de las entidades LGTBI+, se han dado dos circunstancias. Primero, como decía Artemisa, ningún referente dentro de entidades, foros, activistas. Y luego, por otra parte, yo creo que también una mochila dentro del colectivo de intentar ser lo más normativas y lo más perfectas posibles para que no se nos siga cuestionando, ¿no? Entonces, igual que cuando se aprobó el matrimonio igualitario, nuestros matrimonios tenían que ser absolutamente perfectos
porque cualquier atisbo de divorcio era como, madre mía, esto lo habíais pedido, ahora tenéis que ser modelos, ¿no? Pues también tenemos que ser personas LGTBI más perfectas, sin ningún problema de salud mental, sin ninguna discapacidad, porque ahí hay una grieta para luego seguir estigmatizando, ¿no? O para decir que, claro, es que como eres una persona LGTBI tienes discapacidad, ¿no? O como eres una persona LGTBI, entonces esto va ligado. Creo que eso pues aumenta la complejidad a la hora de salir del armario y de ponerte delante del colectivo y decir, oye, soy una persona LGTBI más y además tengo discapacidad. Y creo que además pues hay que desromantizar también un poco nuestros propios foros, porque la federación y las entidades no son una burbuja que vive aparte de la sociedad, o sea, tristemente, pero si no lo ponemos encima de la mesa no lo vamos a poder cambiar, repetimos patrones que se dan fuera de nuestras paredes. Entonces, bueno, pues creo que durante mucho tiempo quizá esto no se ha puesto encima de la mesa, estamos intentando ponerlo para poder cambiarlo. Es verdad que aprendemos día a día porque repetimos patrones que nos han venido dados por educación, y esto ha hecho también que haya dificultad para, como decía Artemisa, ¿no? Decir, oye, es que esta situación que se ha generado en este foro es una situación de discriminación por esto y por esto, ¿no? Creo que intentar crear espacios dentro del colectivo seguros no nos libra de que se sigan dando, pero ponerlos encima de la mesa de forma amable nos permite pues, poder cambiarlos, es que si no. Y en ese proceso, Paula, ¿cómo estáis planteando los cambios desde la Federación Estatal LGTBI? ¿Qué cuestiones están saliendo principalmente y se están poniendo de la mesa? ¿Qué avances hay también? Porque si realmente, o sea, yo sé que estáis haciendo un esfuerzo importante por abrir vuestra casa y quiero también que pongas en valor todo eso, porque hay personas que te están escuchando, que pertenecen a ambos colectivos y que igual se sorprenden al escuchar gran parte de las cosas que quizá nos puedas decir ahora, ¿no? Sí, yo creo que la Federación ha trabajado mucho durante estos años, pero quizás, quienes formáis parte igual me dais un poco la razón, quizás más de cara afuera, ¿no? Pues a la generación de referentes, en el caso de los premios Pluma y Látigo, que esto es súper necesario porque al final, o sea, como parte del colectivo LGTBI+, y como parte del colectivo de personas con discapacidad, el ver a otras personas que pueden cumplir las cosas que tú imaginas te aterriza a la realidad, ¿no? Y bueno, pues intentar hacer nuestras jornadas o los foros abiertos, accesibles. Y creo que se nos había olvidado un poco la mirada hacia adentro. En el caso de lo que es la accesibilidad y la adaptación de espacios, pero también, y esto es algo que nos pasa cuando llevamos mucho tiempo en asociaciones LGTBI+, y estoy segura que en otro, y es que entras en una dinámica en la que se te olvida que vienen personas nuevas o que vienen personas muy diversas. Entonces, bueno, quienes habéis participado en foros federales sabéis que el ambiente a veces se caldea, que hay debates y que son difíciles de seguir, por ejemplo. O sea, que ya no es solo una adaptación de los espacios, es también de las dinámicas que se dan. Y ahí nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues hemos colaborado con Plena, por ejemplo, para hacer más a lectura fácil nuestros documentos, porque a veces pues, son muy arduos, es verdad, y no solo para gente que viene nueva, es verdad que no habíamos puesto esa mirada, ¿no? Era como, nos estamos preocupando de gente que viene nueva, metiendo talleres de contar qué es la federación y tal, pero no estamos adaptando esa información por si esa gente nueva que viene, pues, ¿no? Procesa la información de forma diferente o tiene discapacidad. Entonces yo creo que el cambio de chip que ha habido, no me quiero poner la medalla yo, me acompaña un equipo fantástico. Y para la gente que nos está viendo también comentar que en mi equipo espero que se note, hay un ambiente en el que estas cosas se pueden comunicar porque creemos que eso construye una federación mejor y visibilizar las cosas que estamos reproduciendo. A mí, o sea, yo soy una mujer lesbiana y cuando... a lo largo de todos estos años de lesbianismo, probablemente he podido tener alguna actitud lesbófoba porque he sido educada así. Entonces, señalarlo
de forma amable, entendiendo que la otra persona no lo está haciendo con ánimo de ofender, creo que nos ayuda a todas a construir Federación, la Fundación 11, ¿no? O cualquier espacio, pues un espacio mejor. Entonces, estamos en ello, sabemos que vamos poco a poco, igual que todo, y bueno, más lento de lo que nos gustaría, pero yo saco pecho y creo que estamos en ello. Bueno, pues ahora viene una parte absolutamente improvisada, que es que voy a sacar encima de la mesa para que respondáis las tres, ¿vale? Luego a Cristina Karen le voy a hacer una pregunta final con la que vamos a cerrar el evento, ¿vale? Esto es el hype que os genero. Y vamos a poner encima de la mesa los datos de la investigación Personas LGTBI con discapacidad en España. Fue una investigación que se publicó pues por estas fechas el año pasado. O sea, cumple un añito, más o menos, porque yo creo que fue el 26 de enero, que yo tengo memorión para eso, y que nos cuenta que el 43% de las personas LGTBI con discapacidad no accede al mercado de trabajo. Artemisa, aquí tienes una explicación. Luego nos dice otra cosa, ya no solo no acceden, los que accedemos, porque yo formo parte de ambos, de media cobramos 6.000 euros menos, ¿vale? Y a esos 6.000 euros menos hay que sumarle dos cositas, que son el 20%, no existe este término, igual hay que implantarlo, Paula, de brecha LGTBI, brecha salarial LGTBI, y un 50% de brecha trans, ¿vale? Entonces, imaginaros lo que cobra una persona LGTBI con discapacidad si accede al mercado de trabajo, vamos, o sea... para que nos hagamos una idea, el salario medio está en 23.000, habría que restarle ya, estamos en 17.000, venga, seguir bajando porcentajes, que si eso en la miseria puedes vivir. Entonces, esta es una de las cuestiones que os pongo encima de la mesa. Otra, porque ahora quiero que se abra un debate chulo, enriquecedor, rapidito, que es el tema del 46%, se sienten discriminadas en el ámbito sanitario. Yo aquí voy a sacar un ejemplo porque nos sitúa directamente. Un ejemplo, es verdad que no sale en el estudio como tal, pero ya os digo yo que yo en el despacho lo he vivido mucho, que es las personas con autismo que tienen identidad trans y van a los servicios sanitarios y dicen, oye, yo vengo aquí, quiero que me atiendas, quiero que me recetes si es que hay que recetar algo o lo que sea. Y le dicen, no, tú no eres trans, tú lo que tienes es autismo. Y se lo deniegan todo. Hay hasta un caso, que lo estoy llevando y es muy jodido, de una mujer trans con autismo, que el planteamiento fue, vale, si quieres que te hormone, yo es que esta lógica todavía sanitaria voy a ver si la pillo, a ver si me ayudáis. Si quieres que te hormone y que te intervenga quirúrgicamente, te voy a esterilizar. Estoy un poco, a ver si lo encajo, ¿vale? Esa es una discriminación severa, que evidentemente estamos en ella. Y ya por último, porque yo creo que ya hay debate, que sepáis que el 74% de las personas LGTBI, y yo aquí me incluyo muy bien, nos discriminan en el ocio porque directamente no podemos entrar a los espacios LGTBI. ¿Vale? Pues ya con todo esto encima de la mesa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿por dónde empezamos? Y sobre todo, ¿qué os toca o qué os remueve de lo que he dicho? ¿Empieza quien quiere? ¿Cuántas cosas? Sí, ¿verdad? ¿Paula? Vale, sí, bueno, a ver, estaba apuntando lo último que has dicho porque partiendo de que el ocio dentro del colectivo LGTBI+ está orientado a hombres cis gays blancos con dinero, pues ya está. Esa es la oferta del ambiente en nuestro país, ¿no? Entonces, como para pensar en encima adaptarlo. Bueno, pues aquí podemos hablar largo y tendido, ¿no? Yo creo que parte todo un poco de lo que estaba comentando al principio Artemisa, y es este término que compartirá conmigo María, que a mí me hubiese encantado compartir la carrera contigo, que es como el eclipse del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico lo eclipsa todo y se acabó.
Y eso pues tiene repercusiones en todos los ámbitos, ¿no? En el sanitario, en el acceso al empleo. Y lo de la brecha salarial LGTBI me ha parecido súper interesante en base a los datos de la encuesta Estado LGTBI más de la Federación, que además por tercer año consecutivo y no para de aumentar, el colectivo LGTBI más tiene mayor tasa de desempleo, muchísima mayor, baja intensidad laboral, ¿no? Y, o sea, todos los datos concluyen que el colectivo LGTBI más está haciendo un sobreesfuerzo por buscar empleo y aún así no es capaz de acceder al mercado laboral, ¿no? Pues si sumas, además, tener una discapacidad, pues la vulnerabilidad aumenta muchísimo. Y esto está ligado con los porcentajes que no paran de aumentar de sinhogarismo, que somos expulsadas del hogar por la causa principal, por nuestra orientación sexual, la segunda por visibilizar nuestra identidad de género, con lo cual pues una persona con discapacidad, que lo hablábamos antes, se tiene que plantear, ¿no? Que es muy triste, de qué armario salgo, de los dos, o salgo de algún, bueno, a veces, ¿no? Dentro del ambiente familiar de uno ya se ha salido. Entonces, salgo del segundo y me expongo a una situación de sinhogarismo con dificultades de acceso al mercado laboral y sin posibilidades de tener una vida digna, o sacrifico una parte de, ¿no? de mi ser, que es la vivencia, en este caso, de mi identidad y de mi sexualidad, e incluso sigo manteniéndome en una situación que es violenta y hostil. Pues bueno, esta es la situación que hay que poner encima de la mesa, como decíais, sin romantizar, sino pues que esto nos sirva para que las políticas públicas dejen de mirar hacia otro lado, ¿no? Yo creo que esa investigación, la nuestra, los datos, son importantes porque durante muchos años se nos ha acusado de que lo que hablábamos era de sentimientos y de, bueno, pues situaciones subjetivas y personales. Y no, ahora hay datos que respaldan las situaciones que estamos viviendo y que son los que nos sirven para reclamar políticas públicas que no puedan mirar para otro lado, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todos, todas y todes. La verdad es que ocupar el puesto del director general del Ministerio impone. Esto no estaba previsto en absoluto, pero bueno, como profesora de Lengua Castellana y Literatura y de Artes Escénicas en la Comunidad de Madrid, pues vamos a tirar de tablas, ¿no? En este sentido, y haremos lo que podamos. Los agradecimientos los puedo dejar para el final, para esa pregunta que me tiene expectorante, ¿eh? Esa pregunta final que me vas a hacer. Pues, ¿qué queréis que os diga? Estos temas me tocan mucho, aunque afortunadamente para mí pues puedo hablar desde una posición de comodidad. Cuando me preguntan sobre mi autorreconocimiento de género, es un término que ya he implementado respecto al término tradicional de transición. El término es de Ángeles Blanco y me pareció muy oportuno porque yo sé quién soy aproximadamente desde los 12, 13 años. He tardado un montón y he estado un montón de años haciendo un papelón, un rol tremendo. Y cuando ella me habló de este autorreconocimiento, digo, pues es verdad. Y además lo voy soltando para que en los centros sanitarios que lo abordaras y todo esto, las formaciones que ya me van a pedir, pues ir sacando este tipo de cositas. A lo que voy. Lo primero que me dijo la trabajadora social del programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, un programa excepcional, hay que decirlo, y curiosamente es la Comunidad de Madrid quien quiere fagocitar y quiere destruir ese servicio que está funcionando. Estas cosas de la política, ¿no? que ocurren. Lo primero que me preguntó fue decir, tú entonces, Cristina, ¿eres funcionaria? Digo, sí, soy funcionaria de carrera, del cuerpo de profesores y profesoras de educación secundaria, y lo primero que me dijo, y no lo olvidaré nunca, fue, entonces empezamos bien, Cristina. Esto lo miras y dices, es que es verdad, es que el rechazo sistemático que hay a la comunidad transexual, a la comunidad trans en puestos de trabajo es abrumante. Es que se hablaba de porcentajes de un 80% de rechazo. Sí. De inicio en las empresas simplemente por el hecho de ser una persona trans, en mi caso pues una persona transexual, ¿no? Esto es un gran drama porque demuestra que no estamos en igualdad de derechos. Desde luego a mí la plaza de funcionaria no me ha llovido del cielo, esto está claro, esto está claro. Me dicen, ¿qué suerte tienes, Cristina, de ser funcionaria? Pues mira, suerte no he tenido mucha.
lo que ha sido trabajo y sacármela. Esto es así, pero dicho lo anterior, puedo deciros y afirmar que soy una mujer transexual muy afortunada, porque voy a ser una persona dependiente de mí misma. Tengo mi salario y tengo mis posibilidades de vida. Han salido aquí aspectos de interseccionalidad muy, muy duros. Mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres migrantes. Cuando vienen aquí, dicho por alguna de nuestras compañeras transmigrantes, Kendi o alguna de las compañeras, aquí no venimos a quitaros el trabajo, aquí no venimos a trabajar, aquí venimos a sobrevivir, porque en nuestros países de origen no podemos sobrevivir. Entonces esto creo que socialmente lo tenemos que tener muy en cuenta. Sí quiero decir que me parece que este tipo de espacios que has creado, Ángeles, con participación de Fiscalía, con participación de Abogacía. Tenemos aquí una magnífica amiga comprometida de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Municipal, en este caso de Alcorcón. Que estemos representantes de la Federación Estatal, que compartimos casa, hay más personas en la sala, y en este caso pues me permito de alguna forma pues representar a los cuerpos docentes de la enseñanza pública. Creo que es importantísimo crear este tipo de ambientes, lo decías tú en tu intervención. Tenemos que visibilizar, lo decía Mabel, y creo que hay que lanzar ya un grito, no sé si desesperado o muy fuerte a la sociedad, de que queda muchísimo recorrido, lo ha denunciado Artemisa también, y que esta sociedad no está en igualdad de condiciones para el acceso a un puesto de trabajo, para el acceso a las instituciones, para el acceso a la justicia y para el acceso a la salud. Que yo haya podido culminar mi autorreconocimiento con una intervención quirúrgica de 6 horas al nivel científico, al nivel quirúrgico que se me atendió en la sanidad pública, y que otras personas en sus distintas comunidades autónomas no puedan acceder a este servicio es discriminatorio. No estamos hablando de otra cosa. Y aquí lo dejo. Pues la pregunta no es otra, voy a ya ir cerrando, la pregunta no es otra que decirte, para que desvirtúes, que claro, ella es mi pareja. O sea, claro, había que improvisar con un poco de gracia, porque si no, a ver cómo me sacaba yo aquí el asunto. Entonces, hay una cosa que sucede en las personas con discapacidad, y es que cuando tenemos pareja hay dos imágenes en la mente de las personas, y es no sexo, le cuida, ¿vale? Entonces quiero simplemente que digas, ¿cómo es tener una pareja disca, tullida como yo? Bueno, antes de eso deciros que ya está preparado un estupendo catering aquí en la sala roja. Cuando terminemos está, aunque no lo parezca, todo perfectamente asegurado. Ángeles, estate tranquila, está todo bajo control. Es así la criatura y bueno, está todo perfectamente. Pero más allá de la broma, pues de verdad que gracias por haber contado conmigo para sustituir al señor director general. Y bueno, pues en primer lugar, pues gracias por compartir conmigo la vida, tu vida. Fue un encuentro, bueno, digamos bastante casual, y fue en Federación, en un congreso, sí, no, fue en el congreso, ¿no? En el último congreso, y enseguida Ángeles y yo pues tuvimos flechazo, literalmente. También intervino mucho el mundo de la moda, el estilismo, porque somos dos personas muy fashion victim en este sentido. Pero bueno, yo creo que sí podemos hablar de un flechazo, y que qué supone para mí estar con una tullida y una lesbiana y una persona que está en el centro de la diana de mucho odio, etcétera, por defender tus principios éticos, tus principios morales y ser una gran abogada. Pues os digo, como si no estuviera aquí, me cuesta a mí seguirla a ella. Esto es así. Entonces, es muy difícil seguir a Ángeles físicamente, tengo que ir detrás, a veces no puedo ir tan alta como puedo ir hoy porque no la sigo.
Intelectualmente es una persona excepcional, lo decía Mabel, es una fuerza de la naturaleza, tú lo sabes, Paula, la tienes en tu equipo y tenéis ahí un valor, entre otros, increíble. Yo estoy empezando a descubrir mi sexualidad con ella. Yo estoy empezando a descubrir mi verdadera faceta afectivo-sexual con ella. Estoy no solo encantada, estoy orgullosa. Todos los días me enseña muchas cosas. Nos respetamos mucho. Para mí su discapacidad es un incentivo para seguir queriéndola cada día más. Y aprovecho también para decir que una vez que compartes vida con una persona que tiene que desplazarse en algunas situaciones con una silla, con ruedas, empiezas a ver la carrera de obstáculos sistemática que es desde que sale de su casa hasta que puede encontrar una plaza de aparcamiento bien pensada, porque también os quiero decir una cosa, el señor alcalde de Madrid va a montar un circuito de Fórmula 1 que, por supuesto, es una de las necesidades perentorias que tiene esta ciudad y va a generar muchos puestos de trabajo y mucha riqueza, como aquel de Valencia, ¿no? con aquella. Sin embargo, resulta que las plazas de discapacidad, las plazas azules, están genial, pero el bordillo no está rebajado. Entonces ella tiene que desplazarse por la calzada con los autobuses pitándola y encima diciéndole, loca, ¿qué haces en mitad de la carretera? Entonces yo quiero parar un día al autobús, al taxi, a un coche y decirle, mira, habla con Martínez Almeida, no sé si me estará viendo en este momento, y dile que rebaje bordillos y dile a la gente que no aparque en sitios inadecuados o que nos podamos tomar un café. Dime si miento, la última vez que te acompañé al hospital ahí en la calle, ¿cuál es esta? La de la... Modesto La Fuente. Modesto La Fuente es un barrio bien, gente bien, pijo, todo esto. Si no paseamos por 10, 12 cafeterías, centros de restauración, no pasemos por ninguna. Nos tuvimos que ir a otro barrio menos pudiente, menos pijo, para que nos pudieran atender. Ángeles no se puede tomar un café tan fácilmente. Entonces, creo que falta muchísimo. En este sentido, Artemisa nos podría contar 1000 historias sobre lo que es desplazarse por las ciudades, desplazarse en los transportes públicos. Y no sé si he respondido, que la quiero muchísimo. Quiero muchísimo a sus padres que están aquí presentes, acompañándola. Las personas te sorprenden y eso de que las personas mayores o medio mayores como vosotros no entienden nada de diversidad, etcétera, es mentira, es un estigma. Yo más bien recibida por vosotros, por gente de cierta edad, es maravilloso. También tengo que decir que mis alumnos y alumnas me adoran. Y ya está, esto también lo tengo que decir. Y nada, agradecerte y felicitarte por este evento, no tengo más que decir. Gracias, chicas. Bueno, casi me he metido yo en un berrete, pero bueno, vale. Ya en redes, si eso, ya luego gestionamos el odio que nos llegue, ¿vale? Bueno, terminamos el acto con... Os quedáis sentadas, ¿vale? Así no lo liamos. Terminamos el acto con la proyección del tráiler de Indefendibles. Deciros que Indefendibles, que es el videopodcast que hemos venido a presentar, estará en el aire a partir del 19 de febrero. Si tal, corrígeme, Fernando, ¿estoy bien? ¿Vale? Con una periodicidad quincenal, ¿vale? E iremos sacando todas las temáticas que os hemos dicho. Así que, dentro del tráiler, y esperamos que os guste mucho. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Indefendibles, el videopodcast de autodefensa legal para personas LGTBI y con discapacidad. Este videopodcast,
nace por y para vosotras, las personas con discapacidad y personas LGTBI. De esa manera, en cada uno de los capítulos iremos analizando un caso real de discriminación o violencia. ¿Hay un desconocimiento legal? ¿Qué leyes están implicadas? ¿Por qué se discrimina más o de forma múltiple a determinadas realidades como es la que vamos a analizar en el programa de hoy? Luego un montón de profesores que decían, no, es que no va a llegar a nada, no va a valer para nada, y claro, fomentamos Pero ese... que te lo decían. Sí, sí. Explícitamente, abiertamente. Si ya quien se supone que tiene que motivarte, quien tiene que educarte, que tiene que creer en ti, está fomentando esa conducta de aislamiento, ¿qué nos queda, no? Cuando empieces a trabajar en los centros educativos tiene que haber un informe que te dé como acta y luego llega abril de 2025 y de repente ese informe se convierte, me estás diciendo, en no acta. Y además, ese informe yo no lo he visto todavía y por más que lo he reclamado, no me lo han dado. Estoy esperando todavía. Tú te identificas como asexual y aromántica. Demirromántica. Yo soy asexual siempre, 100% de las veces. Por ahora, en mi vida, no he tenido atracción sexual, nunca. Pero puedo tener atracción romántica si se dan una serie de circunstancias. Porque la sexualidad es invisible para la discapacidad, igual que la discapacidad también es invisible en el colectivo LGTBI. Si no hay interseccionalidad, no hay inclusión. La finalidad del derecho es esa, hacer todo lo posible para que las personas seamos iguales. Pero claro, aquí viene la pregunta, ¿realmente tú te sientes en una posición de igualdad? Estoy en desigualdad. En lo personal creo que estamos como colectivo, ¿no? Que me afecta al colectivo de discapacidad en una situación de desigualdad todavía. Yo percibo que estoy en situación de desigualdad porque la LGTBI es una etiqueta que conlleva a las personas a tener prejuicios. Para estar en condiciones o considerar que estás en condiciones iguales al resto, tienes que haber tenido una serie de circunstancias muy afortunadas para que no te afecte ser una persona asexual o aromántica o las dos cosas. El acceso a la universidad para mí fue un momento en el que te das cuenta de que las personas con discapacidad estamos en desigualdad de condiciones. Entonces, como se duda de mis capacidades profesionales, lo cual repercute en una situación de discriminación, como no se me adapta al puesto, lo cual ahonda más en esa situación de discriminación y no se me considera una buena profesional por tener discapacidad. Porque es importante que nos vean bien antes de prejuzgarnos y de tomar cualquier tipo de decisión. Depende mucho de las cartas que te toquen, el que tú seas una persona con igualdad de derechos o estés en una posición de discriminación. Y ya sabéis, una vez conocéis algo, os hacéis responsables de defenderlos. Es que todavía seguimos sin espacios donde volcar nuestra agenda. Pero bueno, si tenemos que abrirnos los a codazos, defendamos nuestros derechos para dejar de ser indefendibles. Bueno, pues con este video podcast pretendemos eso, dar voz a aquellas personas que tradicionalmente le ha sido quitada y alzar la voz, vocear, como decía Pavel. Y ahora, ya con la proyección, hemos terminado, pero no. Os invito a que os quedéis, hemos preparado un cóctel modesto, ¿vale? Pero un cóctel. Entonces, nada, sobre todo que tengamos la oportunidad de seguir hablando, saludándonos, abrazándonos, en fin. Muchísimas gracias a todas por venir. Muchísimas, muchísimas gracias.